Qué nervios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos los que se están conectando en este momento a través de las redes del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mi nombre es Daniel Vargas, director del museo, y pues hoy vamos a tener un conversatorio increíble, increíble, de verdad, no se lo pierdan, vayan avisándole a sus amigos, a sus compañeros, a la gente que esté interesada sobre todo en el cine, en el documental y los cruces que hay con este arte, este séptimo arte y la fotografía. Vamos a tener ni más ni menos que a dos invitados de lujo que nos van a platicar justamente este cruce y estos dos mundos de la memoria visual tan importantes en este momento. Voy a dar la bienvenida a Mariana Lizárraga y a Carlos Rodrigo Montes de Oca. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a esperar a que se sumen algunas personas más. Ya hay algunas ahí en pantalla, poco a poco se están sumando. Tenemos también algunas invitaciones especiales, sobre todo de la gente con la que Mariana y Carlos han trabajado a lo largo ya de más de 15 años. Y vamos a leer brevemente la semblanza de nuestros invitados para ir dando inicio en este último conversatorio del mes de septiembre. Y tenemos entonces a Mariana Lizárraga Rodríguez, quien nació en la Ciudad de México, ya nos acompañó la semana pasada en el conversatorio con los compañeros de Si Corre o Vuela. Y bueno, pues Mariana se ha desempeñado profesionalmente como productora ejecutiva, coordinadora de producción y realizadora de proyectos audiovisuales, enfocándose principalmente al ámbito cinematográfico. En la actualidad es directora comercial y productora en Inéditas Films, y algunos de sus trabajos como productora ejecutiva son, vamos a ir desde de los primeros hacia arriba. En 2006 presentó Heréndira Ikikunari, La Indomable, largometraje de ficción histórica hablado en lengua purépecha que duró 7 semanas en cartelera comercial y fue nominado a 4 Arieles. Se presentó en más de 60 festivales. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestro amigo en común, Edgar Alejandre Pérez, que seguramente ya se está sumando y participó en esta película. Después, en 2007, produjo para la primera emisión de la serie Docs Iberoamérica el documental Héctor García, La foto es la foto. Estrenado en la televisión de más de 20 países, ganador de una mención honorífica en la categoría de documental de arte en el segundo Festival de la Memoria. En 2010 presentó Cámara Casasola, documental producido para los festejos del centenario de la Revolución Mexicana. En 2017 estrenó el largometraje documental Si Corre o Vuela, a la cazuela, justamente del que hablamos hace 8 días, acerca de la tradición gastronómica en el Valle del Mezquital, en una comunidad ñañú en Hidalgo. En 2018 realizó La Ira o El Seol, largometraje que entremezcla documental, ficción y complejos efectos visuales para generar una narrativa épica y reflexiva en torno al cáncer. Este film se presentó durante 8 semanas en la Cineteca Nacional. Y en este año, en 2020, Tlalocan, largometraje documental que narra un extraordinario descubrimiento arqueológico en la ciudad mítica de Teotihuacán. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Es un gusto otra vez estar con ustedes y que me inviten a presentar gran parte de mis proyectos que hemos desarrollado en nuestra casa productora que se llama Inéditas Films. Así es. Y también tenemos a Carlos Rodríguez Montes de Oca, director
de Inéditas Films. Señor Carlos, bienvenido. Vamos a compartirles un poco de su semblanza. Cursó la licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Profesionalmente se ha desarrollado como director de documentales, docente y editor. Desde 2004 coordina el área de producción documental en Inéditas Films, empresa que fundó para realizar varios de estos proyectos. Colabora como productor y director de proyectos comerciales para Producciones Volcán, Producciones PIP y la agencia Getty Images Latam. En 2007 realizó su ópera prima, el documental Héctor García, La foto es la foto, que ya lo comentamos, es un documental maravilloso que se estrenó en varios países de Latinoamérica. En 2010 dirigió el largometraje Cámara Casasola, que es una coproducción INCINE, Foprocine, Inéditas Films, su segundo trabajo documental, y actualmente está terminando un tercer trabajo documental como director titulado Tlalocan, del que también nos van a hablar brevemente. Película que registra una importante exploración arqueológica en la ciudad de Teotihuacán. En 2017 produjo y editó el documental Cicorrio vuela a la cazuela. Colaboró como cinefotógrafo y editor del largometraje de ficción Heréndira Iquikunari. Recientemente participó como fotógrafo en los documentales Bajo la región más transparente, Mariachis, Sones y Vihuelas, 200 años de la bicicleta, Venimos de Real del Monte y From the Dark of the Heart, entre otros muchos proyectos en los que se encuentra. Bienvenido, Carlos Rodrigo. Buenas noches a todos. Y bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a nuestro conversatorio. De verdad, compártanlo porque se va a poner súper interesantes. Voy a ceder la palabra a Mariana, pues para que nos comience a hablar sobre todo de Inéditas Films. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Algunos de los primeros proyectos, etcétera. Adelante, Mariana. Gracias. Bueno, pues Inéditas Films nace en el 2003, 2004, más o menos, finales de 2003, inicios de 2004, si bien no recuerdo, y es una inquietud que teníamos Carlos y yo en ese momento para poder desarrollar los proyectos que nos interesaban. Veníamos ya de hacer trabajo para otras casas productoras y de pronto teníamos esa inquietud y decidimos hacer una casa productora que fuera exclusivamente para realizar documentales. Y la parte que más nos interesaba y nos sigue interesando hasta el día de hoy es desarrollar proyectos fotográficos, ¿no? Documentales que hablan sobre la fotografía mexicana principalmente. Y así comenzamos. Éramos todavía unos jóvenes hace unos ayeres. Sí, el día de ayer todavía éramos jóvenes. Entonces, comenzó nuestro primer proyecto, es el que vamos a ver a continuación, que es un proyecto que me gusta mucho porque son unas cápsulas para la televisión mexicana y nosotros como egresados de comunicación audiovisual siempre hemos tenido también esa inquietud, aparte de desarrollar proyectos cinematográficos, de seguir en el ambiente audiovisual y de todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Entonces, este proyecto lo desarrollamos para la televisión, no es un proyecto cinematográfico, y es muy entrañable porque en nos permite conocer a 13 fotógrafos. Y fuimos desarrollando unas pequeñas cápsulas que tienen duración de 2 a 3 minutos. Es el primer proyecto que recibimos apoyo con el FONCA. Y pues me gustaría presentarles una de las cápsulas, que es de un fotógrafo que falleció el año pasado, el cual tiene un trabajo muy importante, que se llama Eniac Martínez. Entonces veremos la cápsula en instantes, Eniac Martínez. Adelante. Adelante.
Cuando estaba Lozano Gracia en la PGR, nos invitaron a cubrir fotográficamente la lucha contra las drogas. Francisco Mata y yo tenemos que fotografiar los diferentes niveles de la lucha contra el narcotráfico, desde la educación hasta el combate directo en los lugares de siembra de amapola, de marihuana. Entonces nos tocó sacateos en Mazatlán. Tocó estar en una avioneta en una persecución en Sinaloa de unos narcos. Nosotros sabíamos que el acceso a fotografiar las cosas no iba a ser totalmente abierto. Entonces, pues tratábamos de estar lo más cerca posible con los agentes de las actividades que hicieran. Y justo el día que yo entregué a los chicos de la PGR los originales para que se hiciera el libro, ese día destituyeron a Lozano Gracia. Entonces el libro jamás salió. Pues, ¿qué tal son los inicios, la génesis de sus trabajos en donde ya se cruza la fotografía con el cine, el documental? Platícanos un poco más, Carlos, al respecto. Mira, creo que es muy importante señalar que este proyecto empezó como una investigación académica, que parte de nuestra formación fue desarrollar proyectos que, bueno, dentro del contexto de la universidad no pudimos desarrollar. Sin embargo, yo aproveché pues, la asesoría y el contacto con mis maestros y sobre todo que estaba yo dentro de un ámbito universitario académico para poder hacer esta investigación a fondo con los autores. Entonces, creo que este es un punto importante, ¿no? Resaltar que este fue un proyecto que surgió como un proyecto académico completamente y me lo calificaron, ¿no? Nos dieron una evaluación en la escuela por esto y a partir de ahí fue que decidimos continuarlo, o sea, no fue una experiencia empírica. Todo creo que tiene que siempre tener este sustento de tener la parte académica. Ahorita veía el trabajo de ENIAC Martínez, pero eran 14 autores y los 14 autores todos eran fotoperiodistas en activo. Instantes era sobre los momentos de la historia, ¿no? Creo que es muy importante entender no nada más cómo se hacen las imágenes, sino el contexto de creación. La imagen nos dice parte de la información, pero también la imagen tiene un contexto de creación que es indispensable para entender su valor, ¿no? Y cómo es su proceso de circulación, y de eso fue un poco de lo que estuvimos hablando con los fotógrafos, más que en sí hacer un portafolio audiovisual de su trabajo. Pretendíamos, a partir de una interfaz muy simple de un DVD, que la gente entrara y seleccionara y viera fotos icónicas de los archivos de los fotógrafos. La selección de las imágenes se hizo a la limón junto con los autores, ¿no? Y ellos eran los que nos iban proponiendo los temas. En este momento es impresionante ver el proyecto porque eran los inicios de la fotografía digital y de los procesos de edición online, y hay toda una tecnología que ahora creo que envejeció bien, se ve bien, pero en ese momento era algo como armar un kiosco multimedia, que fue como esto se presentó dentro del centro de la imagen, con unas cabinas de video, ¿no? Donde la gente tenía cierta interacción para seleccionar de este mismo menú, que era lo que quería ver. Fue parte de una experiencia que fue llevar un proyecto académico hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que es presentarlo al público, ¿no? Originalmente se diseñó para la televisión,
pero por cuestiones de derechos y complicaciones académicas terminó presentándose en ámbitos culturales y fue una investigación de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo cuántos días de grabación, quizás eso Mariana más o menos nos pueda recordar cómo fue el proceso de grabación de Instantes, ¿no? Adelante, Mariana, platícanos, por favor. Es impresionante que hayan hecho, por ejemplo, este menú, o sea, ya te da una entrada de la complejidad y sobre todo de la diversidad y la riqueza de poder trabajar con fotógrafos y fotógrafas que ya en ese tiempo tenían una trayectoria importante, otros son un poco más jóvenes. Y por cierto, mandamos saludos a Elsa Medina que nos está viendo. Adelante, Mariana. Bueno, este proceso, la forma en que llevamos la grabación fue, hacíamos una investigación previa de los materiales de cada uno de los fotógrafos. Posterior, escogíamos de qué fotografías íbamos a hablar y hacíamos 1 o 2 días de llamado entrevistándolos. Y el trabajo más complicado era escanear como todo su material a alta resolución para que pudiéramos trabajarlo nosotros en edición. Entonces, por cada más o menos fotógrafo nos llevábamos como una semana y media, ¿no? Así fue el proceso que recuerdo de este proyecto. Y era, pues, es algo que me gustaría destacar, es que cada fotógrafo que vimos o cada foto que vimos, descubrimos qué pasaba detrás de ella, ¿no? No solamente era como apreciarla por la belleza, por la estética o por lo que te podía transmitir, sino lo que los fotógrafos en ese momento nos estaban explicando cómo lo veían, cómo lo habían realizado. Y me parece que es una parte didáctica que se rescata de este proyecto. No sé si podemos ver la cápsula de Elsa. Sí, adelante. Vamos a ver la cápsula de Elsa, por favor, chicas de controles. Bueno. En lo que se ajusta aquí el asunto técnico, es importante destacar el apoyo que nos dio el Centro de la Imagen, ¿no? En particular, Patricia Mendoza y posteriormente Alejandro Castellanos, ¿no? Que ellos nos estuvieron dando las facilidades de contacto con el gremio fotográfico, ¿no? Fue un poco a partir de la mediación del Centro de la Imagen que logramos establecer el vínculo con los que no conocíamos. Yo en algún momento estuve colaborando con algunos de estos fotoperiodistas, en particular con Andrés Garay, con el que tengo una amistad entrañable, ¿no? Pero pues no a todos los conocíamos, y entonces llegar y pedirles una copia de su archivo, ¿no? Y, claro. Y déjame pasar ver tus negativos y déjame pasar a escanear tus procesos, pues fue un poco de ir ganándonos la confianza a partir de mostrarles que queríamos hacer una investigación con fines rigurosos, ¿no? Que no íbamos a hacer algo especulativo o como demasiado poético que no estuviera pegado a lo que ellos nos querían transmitir, ¿no? Y creo que eso fue como lo que nos permitió entrar en contacto con ellos, ¿no? Pues vamos a ver un ejemplo, justamente la cápsula de Elsa Medina. Adelante, ya la tenemos lista. Vamos. La tomé durante la entrada en vigor de la ley Simpson-Rodino en Tijuana. Fui a cubrir yo para la jornada y me quedé varios días. Es el Cañón Zapata. En ese entonces no había ninguna barda todavía que dividiera la frontera.
Iba con mi hijo, por cierto, y empecé a caminar, platicando con la gente. Me encontré a esta persona, estuve platicando con él, era un migrante que venía de Michoacán. De hecho, aquí ya está en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente. Elementos simbólicos como sobre todo puede ser la mano, donde se ven las líneas de la mano, que se puede pensar como las líneas del camino y tiene que ver con la vida, ¿no? También. Y son personas que están en busca de mejores oportunidades para vivir, ¿no? Se publicó al otro día en una página interior. Ya después fue cobrando importancia, salió en un suplemento anual, ya en la primera plana del suplemento, y poco a poco creo que es una imagen que ha ido teniendo más fuerza con el tiempo, ¿no? Qué linda cápsula, qué linda cápsula. Vámonos con algunos comentarios para después seguir hablando de este proyecto tan interesante. Y empezamos con Juan Francisco Urrusti Alonso, quien manda un saludo. Después, Vieja Indecent, saludos a los de Inéditas. Tom Mata, saludos a Mariana y Carlos. Azucena García, hola, buenas noches. Saludos desde el sur de la ciudad. Excelente conversatorio, felicidades a todos. Esmeralda Buenrostro, saludos, son grandes. Después tenemos a Jessica Frendes, saludos a Mariana y a Carlos. Juan Carlos Valdés Marín, abrazos a los tres, gracias Juan Carlos, igual un abrazo hasta Pachuca, por supuesto. Juan Francisco nos dice que nos está viendo desde la Ciudad de México. Nayeli Góngora nos está viendo desde Mérida, Yucatán. Pati Pluma, saludos desde Temuco, Chile, un abrazo hasta esas tierras sureñas, a los amigos mapuches. Romina Brajkovic, saludos desde la Patagonia, Argentina. Marco Antonio Cruz, saludos. Mariana Rodrigo, aquí escuchándolos, un abrazo, Marco. Ahorita tienen grandes sorpresas al respecto. Gaby Serna, saludos desde Las Vegas. Perushka Cambi Echegaray, saludos desde Lima, Perú. Y así se siguen sumando amigos, conocidos, interesados en el mundo de la fotografía y el cine desde toda Latinoamérica, desde Europa, Estados Unidos. Agradecemos mucho que compartan este documental. Pues bien, para seguir hablando de este primer proyecto, que ya de por sí es sumamente interesante por la complejidad de la que nos hablaba Carlos y Mariana, que nace en el seno de lo académico, me gustaría que nos platicaran cómo fue justamente trabajar con fotógrafos que no tenían una experiencia, digamos, previa en el mundo del cine. O sea, no es fácil soltar, como bien dicen, los archivos, los materiales. ¿Qué les decían y cuáles fueron las complejidades de esto, chicos? Bueno, pues, híjole, no sé, creo que es un proyecto que disfruté mucho. No recuerdo alguna complejidad como tal, sino siempre hubo como muy buena disposición de todos los fotógrafos, ¿no? Entonces era pues muy placentero ir a verlos y platicar con ellos, incluso, bueno, pues con los que teníamos un poco más de confianza, comíamos y echábamos ahí las platicadas y cotorreábamos, ¿no? Pero fue un proyecto muy bonito desde el principio, ¿no? Lo único que, bueno, pues sí teníamos que ver con ellos eran cuestiones como legales, que era básicamente que nos autorizaran el uso de imagen, entonces nos tenían que ceder derechos para poderlos usar en estas cápsulas, ¿no? Exclusivamente para el proyecto de Instantes. Y me parece que a partir de este proyecto, que son las cosas que te dejan todos los trabajos, o bueno, la mayor parte de los trabajos, te dejan una cuestión de cercanía con los autores, ¿no? A mí lo que se me hace muy interesante, Carlos, es que estos documentos audiovisuales ya se quedan para la memoria, para la consulta también, es decir, forman parte
pues de estos nuevos acervos cinematográficos o audiovisuales y que nos hablan pues de estas generaciones de fotógrafos, muchos de ellos siguen trabajando, otros como el maestro ENIAC pues se nos ha ido, pero quedan ahí, ¿no? Para saber un poco, digamos, la radiografía del momento, la radiografía fotográfica de esa generación. Sí, sin duda creo que un poco eso es como la virtud del cine documental y del registro documental en general, que si está bien producido o está producido con conciencia, funciona como un detonante de la historia, ¿no? A partir de ahí uno puede recuperar elementos que te permitan ir construyendo distintos discursos de la historia, en este caso de la historia del fotoperiodismo en México. Sin duda, a nosotros nos tocó un momento emblemático para producir esta serie, que fue la transformación del mundo análogo al mundo digital. Eso. Y creo que, sin darme cuenta, cuando estábamos haciendo este proyecto, esto fue lo principal que quedó registrado ahí, ¿no? Cuando volvamos a ver estos materiales, podremos descubrir que los fotógrafos en su mayoría tenían las fotos impresas en plata gelatina, ¿no? Ellos salen con sus fotos así frente a ellos, muy pocos usaban pantallas. Entonces, sí fue un retrato de cómo funciona el mundo digital y cómo se fue dando esa transformación en México. Los autores con los que trabajamos, al entender por dónde iba y el valor que le estábamos otorgando al fotoperiodismo, nos ayudaron mucho a contextualizar históricamente su trabajo, ¿no? Porque resulta que ahora fue como la producción de imágenes de esta época, pareciera que en esa ironía y en esa mordacidad y en ese estilo de producir imágenes de estos fotoperiodistas que tienen algo de humor, ¿no? Algo de yo creo que de mordacidad y hay un retrato de cómo ya era la decadencia del sistema político mexicano, de una forma muy burlona, y creo que esa burla y esa ironía y ese registrar temas profundos, ¿no? Ya estaba, o sea, el documental no se inventa de un día a otro en México, ¿no? De mucho tiempo atrás, y creo que eso es algo que es como particular de la escena en México. En casi todo el mundo, la producción de imágenes documentales es un híbrido, ¿no? En donde hay fotógrafos, cineastas, grupos editoriales, periodistas, medios de comunicación. Y aquí en México no, aquí en México parecieran mundos como muy distantes el uno del otro, pero en realidad creo que es un enfoque como gremial, algo pasó mal aquí en México. Grandes documentalistas como Raymond Depardón trabajaban haciendo diarismo, ¿no? Y también producían películas documentales sobre su trabajo, con su trabajo. Mismo un personaje tan emblemático como Nacho López fue alguien que vivió muy de cerca con la escena del cine documental etnográfico y con la producción de noticias. Es decir, no debemos de ver como mundos por separado la producción de imágenes documentales sobre fotografía en cine, para la televisión. Es un solo universo, y creo que es el universo del registro de la historia o del registro para la historia, ¿no? En este caso, del registro de la producción de imágenes para la historia, ¿no? Y justamente, Carlos, hablando del mundo del fotoperiodismo, pues vamos a continuación a ver una tercera cápsula que nos habla de un proyecto súper interesante que tiene que ver con uno de los íconos del fotoperiodismo mexicano, que marcó a muchas generaciones y que lo seguimos recordando con mucho cariño porque no tiene mucho que se nos fue. Estamos hablando del maestro Héctor García. Adelante, chicas, por favor, vámonos con esta tercera cápsula. ¿Sabe dónde andamos? Aquí estamos, en Juan de la Granja y la Candelaria, aquí. Ok. Aquí. Esta es la ferretería de Coto.
Eso, lo de los compañeritos estos aquí, donde va mi dedito. Vamos a platicar con aquellos. Bueno, Órale. ¿Qué orañeros? ¿Cómo va tan? Carajo. Allá, él. ¿Cómo va la onda? ¿Quién te cantará? Eso. La vida. Aquí está. ¿Quién dará tu casa? No te van a decir nada. Háblale lo que quieras, locura. Ah, bueno, entonces, ¿nos ponemos guapos? Eso, sí, claro. Eso. bueno. Eso es todo. Vamos a bueno, cállate. ¿Qué falta me hace mi padre? A nada más. De los niños de la calle, yo soy un niño de la calle. Yo soy un pata de perro. Yo he estado mucho tiempo en cárceles por ser niño simplemente. Sí, por aquí a la vuelta. Ahí está tu foto famosa. Aquí, abajo de esta. Mira, por ahí fue. Mira, ahí está. Míralos, aquí están estos personajes. Este puede ser uno. Este es uno. Este es el personaje. Qué imágenes tan hermosas y poderosas, tanto las del maestro Héctor como las que ustedes pudieron registrar en esta compañía tan increíble que hicieron. Vámonos con unos comentarios antes de pasar el micrófono a Mariana, porque ya se están sumando más y más personas. Tenemos, por ejemplo, a Denny Castillo, quien manda saludos, a Mari Nava, saludos desde Jalapa, Veracruz, a Rosa Vázquez, saludos desde Tijuana, Mariana y Toro, Tania Monroy, buenas noches, saludos desde Oaxaca, Eva Callejas Vélez, saludos desde Zapopan. Después tenemos a Rebel Simón, Zen Luna, invita a Zen Luna, Perla Iracema, besos y abrazos desde Tecpan, desde Tepac de Galeana Guerrero, y algunas de las primeras preguntas ahí para irlas anotando. ¿Qué los inspira o motiva para realizar los maravillosos documentales que producen? Y ya, bueno, hay un sinfín de comentarios y preguntas que se están sumando. Compartan, por favor, este conversatorio. Estamos completamente en vivo en las redes del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, después de ver esta tercera cápsula, este fragmento, creo que se abre el apetito por ver este tipo de historias tan cálidas, tan humanas, tan artesanales. Por favor, platíquenos, chicos, qué significó hacer La Foto es la Foto, Héctor García. Pues Héctor García es como nuestro primer proyecto como casa productora ya grande.
¿no? Constituida la casa productora y es nuestro primer proyecto. Es un proyecto que gana una convocatoria muy importante que se llama Doc TV Iberoamérica. Era la primera emisión y es una convocatoria compleja porque tienes que pitchar tu proyecto ante otros participantes internacionales, ¿no? Entonces México queda seleccionado con nuestro proyecto y es lo que nos permite hacer el documental en unas condiciones óptimas. No es que esté en contra de los documentales hechos pues con la cámara en mano o agarrando el momento inmediatamente. Como productora siempre busco que haya una estética, que haya una técnica, y en ese momento yo tenía mucho interés porque nuestro documental estuviera bien grabado, ¿no? Que no tuviera estas cuestiones como muy experimentales, ¿no? Una de las cosas que tiene este documental que me parece maravilloso es este viaje que hacemos con Héctor García. Literalmente a Héctor García, la familia de Héctor García nos adoptó. Nos trató como parte de su familia. Entonces, cada domingo preparábamos un rodaje con Héctor García y era como si saliéramos a pasear con nuestros abuelos, ¿no? Tanto María como Héctor García, que fueron sumamente bondadosos con nosotros. Entonces preparábamos el llamado para ir a los lugares icónicos de las fotos que tomaba Héctor García, que tomó, y que invitábamos a muchos de sus amigos, ¿no? Entonces es un documental que nos deja como esa experiencia de poder hacer las cosas en las mejores condiciones posibles, tanto como director y como productor, no estar sufriendo con esta cuestión de, híjole, ¿nos alcanzará para llegar a la postproducción o para terminarlo? Aquí, por ejemplo, está Paco Greñas y está Carlos, que son compañeros de la universidad, y generalmente nuestro equipo de trabajo son compañeros que vienen de la misma universidad donde trabajamos, ¿no? Donde estudiamos, perdón. Entonces, se hace una camaradería como crew donde hay mucha confianza y donde puedes trabajar tranquilamente sabiendo que estás con el mejor equipo que va a dar lo mejor para hacer nuestros proyectos. Aquí, por ejemplo, estamos en el centro, es Monsiváis y Héctor García, y hacíamos unos recorridos por la ciudad todo el domingo y terminábamos con una comida donde compartíamos el crew y la familia Héctor García, ¿no? Entonces es un proyecto, pues sí, creo que muy importante para nosotros como casa productora. Aquí estamos en plena plaza del Zócalo. Iba hasta el enfermero de Héctor García, porque en ese momento una de las cosas que nos pidió María es que cuidáramos mucho la imagen de Héctor, y entonces para no cansarlo hicimos este visitaxi donde se montaban las dos cámaras y veníamos con un equipo de staff y Carlos que iba haciendo al mismo tiempo la fotografía, ¿no? Teníamos unas camaritas súper pequeñas que según nosotros no pesaban, pero a la hora del visitaxi, el chavo nuestro amigo que nos hacía favor de aventarse el recorrido en el taxi, pues sí pesaba, ¿no? Porque traíamos rigs para montar las cámaras, más el fotógrafo, más los invitados, ¿no? Son recuerdos maravillosos ver estas fotos de rodaje. Nos las obsequió María García. Todas estas fotos que ustedes están viendo las iba haciendo la esposa de Héctor García mientras nosotros estábamos trabajando, y bueno, es un registro muy emotivo, muy personal, muy cercano, ¿no? Esta es una anécdota muy bonita. Cuando los policías vieron lo que estábamos haciendo, nos dieron todas las facilidades porque Carlos Monsiváis había estado dando unos talleres de literatura para el cuerpo de policía, y entonces estos dos policías que están aquí recibieron la orden de que nos dieran todas las facilidades en el centro histórico, nos abrían las calles. Realmente fue algo
maravilloso. Ahorita recuerdo ese proyecto y bueno, principalmente agradecer siempre a la familia García, a Héctor García Jr., a Yuri García, a Amparo y a Mari García, que son los hijos de Héctor García y su esposa, que tuvieron la confianza de permitirnos entrar al mundo Héctor García antes de que estuviera la fundación andando. Un poco la película fue en paralelo al inicio de la fundación y fue una experiencia de trabajo fabulosa, ¿no? De mucho rigor también, porque nosotros teníamos que planificar todo para que la familia, pues no exponer de más a don Héctor, ¿no? Que ya era una persona bastante mayor, ¿no? Pero que nos permitió todavía, pues, compartir con él sus imágenes, ¿no? Y es, pues, considero uno de los artistas más importantes del siglo XX, ¿no? Él empezó mi curiosidad por él desde que yo era muy joven y conocí su trabajo, ¿no? Y cuando te enteras de que él es como un mito de la creación, que es básicamente el niño de la calle, que gracias a su habilidad creativa y a su capacidad de trabajo, terminó siendo amigo de los intelectuales más exquisitos de este país, ¿no? A través de la cámara, con su cámara, logró la transformación, ¿no? De ser un pato de la Candelaria, ¿no? De ser una persona de un origen bastante sencillo. Esa fraternidad y esa camaradería fue lo que le abrió paso primero en el periodismo y después en casi todos los ámbitos de la cultura. Entonces, realmente fue un regalo que nos hizo la familia poder estar trabajando junto a ellos, ¿no? Y Héctor también colaboró con nosotros, su biógrafa, ¿no? Y también estuvo por ahí muy de la mano Alfonso Morales, que nos ayudó a un poco entender cómo era el universo creativo de Héctor García, ¿no? Entonces, sí fue un proyecto que disfrutamos mucho, ¿no? Y que ahora lo veo como con mucho orgullo, porque Héctor García es enorme, ¿no? Y su trabajo el documental puede estar como sea, pero sus imágenes están ahí y eso le da un gran valor. Es sin duda un trabajo artesanal, es una pieza única. Para los que no han visto este documental, de verdad, ojalá que, bueno, ahorita nos platiquen dónde se puede encontrar, dónde se puede adquirir, porque es un trabajo realmente, yo lo llamaría como, sí, justamente un trabajo artesanal donde se ve esta pasión que ustedes le imprimen como creadores, como productores, pero también esta calidez del maestro Héctor, y que esta no se puede lograr sin una confianza, sin una comunicación, sin una honestidad, que es justamente de lo que nos hablaba Mariana la semana pasada, ¿no? O sea, son trabajos muy honestos. Ahora, una cosa que a mí me fascinó desde la primera vez que lo vi por ahí del 2007-2008, es la música, porque también juega un papel muy importante y también el uso de imágenes de archivo, es decir, de imágenes de archivo fílmico que van como englobando, le van dando un cuerpo súper ameno y rico y de nostalgia. Platíquenos un poquito de esto antes de irnos a nuestra cuarta cápsula, chicos. Sí, el trabajo que hicimos, sí, así creo que así estamos mejor. El trabajo que se hizo de investigación fue como bien importante para este proyecto de Héctor García, porque cuando uno se enfrenta a una obra tan grande, no puedes pretender hacerlo pues, desde la incertidumbre de ir conociendo las fotos conforme te las presenta la familia o el autor. No, uno ya tiene que llegar con ciertos antecedentes, ¿no? Y con comentarios y con una investigación bibliográfica sobre los temas que se han tratado, ¿no? Y creo que eso es como indispensable. Un poco tratando de revivir el mundo y la atmósfera de Héctor García, fue que nos dimos cuenta que la textura de las imágenes viejas era parte de ese mundo y era lo que nosotros ya denominábamos la pátina del tiempo, ¿no? Que es justo una sensación que está presente en las publicaciones amarillentas de las hemerografías, que está presente también
en la emulsión de los noticiarios cinematográficos de época. Entonces, sí es muy importante como entender que los documentos, los soportes por sí mismos de las imágenes son parte esencial de lo que se tiene que conservar y que lo que se tiene que resguardar, porque en la estética que genera un papel amarillo ya caducado, pasado por el tiempo, hay demasiada información que después, cuando uno hace una segunda lectura, porque estos documentales son una segunda lectura a todos esos acervos de imágenes, pues es lo que le da la sensación de calidez, ¿no? La sensación de cercanía. Para nosotros no queríamos presentar un archivo fotográfico, ¿sabes? Como pristino, así todo pulcro, porque eso no es el archivo Héctor García. El archivo Héctor García es un monumento, o sea, son cientos de miles de negativos, ¿no? Que están en el resguardo de una familia que ha hecho una inversión millonaria por mantenerlos en óptimas condiciones de manera independiente. Entonces, creo que sí es muy importante destacar que, bueno, hay mucho trabajo por hacer ahí en la Fundación María y Héctor García, que ya ahora es toda una institución de la fotografía en México, ¿no? Y que es una instancia privada para mantener el patrimonio de fotográfico de la familia, pero que toman un trabajo de absoluta seriedad y rigor para conservar el acervo del maestro y promoverlo, ¿no? Finalmente, este documental es quizá uno de los primeros proyectos de divulgación que tuvo la Fundación, ¿no? Aunque todavía no estaba constituida como tal, la familia fueron los principales promotores, impulsores y motivadores de la estética, porque María nos dijo: yo les doy todo lo que ustedes gusten, pero no quiero ver a Héctor García en silla de ruedas. Hagan lo que quieran en su película, pero no quiero ver su película y verla en una silla de ruedas. Y por eso fue que tomamos la opción del visitaxi, de estos recorridos, ¿no? Entonces, es en la comunicación directa con tu sujeto documental, donde el documental va tomando su forma y va tomando cierta intención. Es por eso que se presentó en Canal 22 y en México en un montón de lugares, y se transmitió también en algunas páginas importantes, y en Latinoamérica también se vio mucho, y acreedor a un premio por la edición, que está también súper bien cuidada. Tu ópera prima, Carlos, un trabajo impresionante, Mariana, y de ahí nos vamos con 3 años después, con otro trabajo fantástico que igual tiene que ver con los archivos fotográficos, que es La Cámara Casasola, del que vamos a ver un fragmento. Adelante, por favor, Moni. Pero vayamos un poco atrás. Agustín Víctor Casasola nace el 28 de julio de 1874. Él nace en las calles de Mesones, en el centro de la Ciudad de México, a 7 cuadras del Zócalo. Empieza a trabajar en talleres de impresión, de encuadernación, todo ligado a libros y a periódicos. Y como en aquella época se estilizaba que todos eran aprendices de, él se va haciendo aprendiz de, y va ascendiendo hasta que llega a reportero. En aquella época, estamos hablando de fines del siglo XIX, había una frase que se llama el reporter. Fue un hombre que en el momento en que conoció la fotografía, en 1900, que trabajaba para el Tiempo Ilustrado, se enamoró y pensó que no solo la nota podía contar a sus lectores la historia que él quería contar,
sino que iba a ser desde ahí en adelante inseparable la imagen. Aquí está Agustín Víctor Casado tomando la firma de Porfirio Díaz en lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que se convierte en Monumento a la Revolución. Ahí lo ves que se sube a un poste y está amarrado. Esto sucede en un lugar que se llamaba el Tívoli del Liceo. Don Agustín Víctor Casasola inicia en el Porfiriato, o sea, tiene fotos del siglo XIX, y se incrusta en el proceso de la fotografía oficial del Porfiriato. Con una cámara prestada va e ilustra el reportaje, por ejemplo, de cómo funcionaban los trenes eléctricos en la Ciudad de México. Todo el periodo prerevolucionario, ahí es cuando se forman esos 20 primeros años, y es una parte muy importante de todo el acervo Casasola. Luego viene el periodo de la revolución. En realidad había guerra, había pocos materiales, era difícil fotografiar, era crisis, y entonces en términos numéricos es bastante pequeño. ¿Qué les parece, queridos internautas que se están sumando, los que ya nos están siguiendo desde el principio en este conversatorio con los directores de Inéditas Films? Vamos a leer algunos mensajes que han llegado y empezamos por acá con Eduardo Montes de Oca, felicidades. Dulce María Vargas Rojo, felicidades. Corey Moreno, Fercho, qué dicha que pueda haber un cortometraje tuyo siendo presentado así. Emiliano ZM, wow, saludos. Mari Rojo, que Dios le siga dando ese talento. Un saludo, Mari, y a toda tu familia en la fundación. María Vargas Solís, saludos desde Cochabamba, Bolivia. La investigadora Miriam Vargas estará con nosotros en el mes de octubre presentando también trabajos interesantes que se están haciendo en el sur del continente. Dulce María Vargas, qué gran privilegio ver esto. Yola Rojo, muchas felicidades a Rodrigo y Mariana. Carlos Enderle Peña, un gustazo que la tecnología nos permita estos encuentros. Claro que sí, ya llevamos con me parece que vamos como con el 40 y tantos conversatorio y evento del MAF, y es de verdad un gusto y un agasajo poder tener invitados tan talentosos, tan increíbles como Mariana y Carlos. Y Anthony Collado dice, éxito rotundo. Cintia Cruz, muchas felicidades por el trabajo a Mariana y Carlos. Excelentes transmisiones del MAF. Felicidades a su director y a su equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, vayan preparando sus preguntas porque ya pronto nos vamos a ir con la ronda de preguntas y respuestas para que expriman a estos invitados que tenemos. Pues acabamos de ver un fragmento de la Cámara Casasola, el segundo trabajo de Carlos Rodrigo como productor, y bueno, es un trabajo que finalmente intenta picar en las heridas de la memoria histórica, un documental crítico que nos habla de esa ausencia, de esa mutilación institucional de la memoria visual. Platícanos, por favor, Mariana, la complejidad de este trabajo presentado en el marco del bicentenario de la independencia. Bueno, antes de que se me olvide, quiero decirles que tanto Héctor García como la Cámara Casasola la pueden ver en Filmium Latino. Véanla ahí, por favor, completo. Y bueno, este documental es no sé, como que hay proyectos en los que tiene que ver mucho como tu vida personal, ¿no? En este momento del documental, Cámara Casasola iba a ser el festejo del bicentenario de la Revolución Mexicana. También fue un proyecto seleccionado en una convocatoria. Fue el único documental seleccionado entre, no sé, creo que eran 10 ficciones más. Y teníamos pensado, y bueno, el documental sí fue, yo no fui, digamos, en eso me refiero a que tiene que ver con la parte personal, ¿no? Este documental fue pensado para 8 estados de la República Mexicana. Las locaciones son 8 estados de la República Mexicana, que tiene que ver con la ruta de la revolución. Y bueno, aquí estamos viendo
una fotografía muy bonita, que es Cámara Casasola, y la reproducción la hace la maestra Elsa Medina para nuestro cartel. Entonces, haciendo este paréntesis, regreso. Y este documental, como lo comentaba, el director y yo queríamos viajar y conocer esa ruta, pero en ese momento me entero que estoy embarazada y entonces trabajo solo la preproducción y el rodaje, pues voy a muy pocos estados de la República y entonces es donde empieza a interactuar la parte personal con los documentales. Y este documental justamente tiene esta parte porque es un documental dedicado a nuestro hijo, ¿no? Que es Eugenio, es como si le dieran una clase de historia y es como un legado que queremos dejarle a él. Y es el primer documental que decidimos exhibirlo de manera independiente como casa productora. Cuando se tiene que estrenar es en el marco del festejo del centenario de la Revolución y nosotros no quisimos hacer un estreno comercial, sino hacerlo de una manera gratis para toda la República Mexicana. Entonces, cuando se hace el estreno, se hace un estreno simultáneo en alrededor de 20 estados de la República Mexicana y eran como 30 sedes las que estábamos presentando. Y por eso se vuelve un proyecto tan grande, porque tuvo un alcance muy amplio. El día que estábamos estrenando en el Teatro de la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México, estábamos estrenando también en estas sedes que te comento. Y pues es muy importante destacar que tanto en este documental como en Héctor García tuvimos el trabajo de dos músicos que comentabas la música. En el anterior es Enrique Square y en este empezamos a colaborar con Nandayapa, Javier Nandayapa. Entonces son colaboraciones muy importantes que se suman a nuestros discursos como documentalistas y que enriquecen todo nuestro trabajo, ¿no? Fascinante, Mariana. Yo creo que todos los trabajos que hacemos como investigadores, como artistas, nos cruzan lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, son ejes transversales y creo que se ve reflejado justo desde el inicio cómo empieza la voz en off de Carlos a narrarle el trabajo a su hijo que viene en camino. Carlos, ¿qué nos puedes comentar de este trabajo que para muchos significó pues un acercamiento desde el punto de vista cinematográfico y muy personal a este gran archivo que es muy conocido, el archivo Casasola, que se encuentra resguardado mayoritariamente en la Fototeca Nacional? Platícanos, Carlos, por favor. Bien, yo estoy muy, muy conmovido de estar viendo las imágenes, ¿no? Porque básicamente el proyecto de la Cámara Casasola fue tratar de hacer lo mismo que habíamos hecho en Instantes y que habíamos hecho con Héctor García, ¿no? Era ir a donde habían puesto antes la cámara los fotógrafos. Pero en este caso, pues, implicaba seguir la ruta de la revolución por los puntos icónicos, ¿no? De la República. En este caso estamos viendo imágenes de la mina de Cananea. El conflicto social que se desarrolló en Cananea fue un detonante para todo el proceso histórico de la revolución. Entonces, por eso es que andábamos por allá y anduvimos casi por todos los lugares icónicos aquí estamos llegando a Cuatro Ciénegas, Coahuila, a la tierra de Venustiano Carranza, estuvimos en la tierra de Zapata, estuvimos en distintos espacios emblemáticos de la Revolución Mexicana, ¿no? Y creo que al enfrentarte a este archivo, yo lo primero por lo que traté de acercarme fue por mi recuerdo personal, y mi recuerdo personal de las fotos de Casasola eran mis libros de primaria, ¿no? Yo conocí a Emiliano Zapata y a Obregón y a Villa y a todos los personajes que nos dieron patria en unas fotos que estaban en mis libros de primaria, y era una sección bastante grande de mis libros de primaria, ¿no? Y me dio mucha tristeza ver que como política de Estado, ¿no? La derecha que nos gobernó en ese momento del centenario prefirió las lucecitas y la brillantina a hacer una reflexión histórica. Entonces sí fue para mí muy como
ir en contra de los tiempos, ¿no? Todo el mundo quería serpentinas y tomas bonitas y cosas verde, blanco y rojo, cuando en realidad lo que se necesitaba era saber quiénes eran los héroes de la Revolución Mexicana. Y creo que eso era indispensable, y por eso es que el documental tomó este tono didáctico, y por eso es que el documental buscó hacer una reflexión sobre el momento histórico de la Revolución. Y como mi acercamiento al momento histórico de la Revolución eran esas imágenes que conocí en la primaria, por eso fue que empezó esta indagar en cómo es el proceso de apropiamiento histórico en los procesos educativos y cómo nos vamos formando esta identidad nacional a partir de la apropiación del discurso histórico y la apropiación de ciertas imágenes. Fue un proyecto monumental, ¿no? Mariana lo dice como muy fácilmente, pero en ese momento coordinar una distribución independiente para presentarlo en una gran cantidad de sedes de forma simultánea como parte de las celebraciones municipales del centenario fue un acto heroico, ¿no? Esa fue una verdadera revolución, ¿no? Porque realmente fue una forma de darnos cuenta que sí hay un interés por este tipo de imágenes y por este tipo de discursos, incluso en espacios como puede ser una verbena popular, ¿no? La gente nos escribía en todos los espacios. En ese tiempo todavía no estaba tan arraigado, las redes sociales estaban empezando, no había toda esta distribución, entonces realmente fue un trabajo importante por ese superestreno que tuvimos, ¿no? Y bueno, también porque el acervo Casasola, ¿no? Es toda una leyenda de los archivos documentales en el mundo, ¿no? Por un parte desde su fundación, la forma que fue creada, el número de autores que están involucrados, pues es una pieza de arte el mismo acervo, ¿no? Y bueno, aquí pues no perder de vista todas las facilidades que nos dio el INAH para la producción de este documental, ¿no? Y en particular nuestros amigos de la Fototeca Nacional, que en ese momento todavía la base de datos había que hacerlo por cita en la sede del INAH, ¿no? Y la que mejor jalaba estaba en Pachuca, entonces había que ir ahí a Pachuca a revisar su base de datos, y era extraordinario porque ellos eran el verdadero tesoro que encontramos en el acervo. Todos los investigadores y toda la gente que está cuidando estas imágenes son especialistas de primer orden, y también para mí eso fue algo extraordinario de descubrir. O sea, que más allá de la riqueza visual del archivo, está toda la riqueza de cuidado y de atención y de procuración del valor que tienen estas imágenes. No es tan icónico el archivo nada más porque sí, es porque tiene un trabajo fenomenal de gente muy importante, investigadores del primer orden. Aquí estamos viendo a John Maraz, por ejemplo, que es una persona que ha sido muy crítica con el acervo y el archivo Casasola. Está también Daniel Scorza, también estaba Miguel Ángel Berumen, fotohistoriadores muy importantes que se compartieron su pasión alrededor de este archivo que, pues bueno, es todo una institución, ¿no? Una institución que fundió el maestro Pablo Ortiz Monasterio, todos estos personajes que nos ayudaron mucho en la investigación. Yo para estos documentales siempre parto de muchas entrevistas que me sirven más para conocer a los especialistas, a la gente que ha abordado antes estos acervos, ¿no? Y eso me va acotando mi investigación. En las referencias que ellos me dan en su discurso, yo voy construyendo mi propio discurso. Entonces, muchas de estas entrevistas no salen en la película, pero forman parte de lo que yo voy construyendo para poder entender este universo, ¿no? Fue realmente un proyecto que nos dio mucho aprendizaje, sobre todo del valor que tienen las imágenes como íconos de la historia. Y también para mí fue muy importante encontrarme con la familia Casasola, ¿no? Con los sobrevivientes que todavía conservan derechos patrimoniales sobre algunas de estas imágenes, ¿no? Y que tienen el fondo editorial Gustavo Casasola como otro gran acervo muy importante y de gran valía por la investigación y por el acceso que dan a muchos materiales originales, ¿no? Que aparte del acervo que está en la Fototeca Nacional, que es el acervo que inaugura la Fototeca Nacional, la familia también conserva una serie de documentos y de imágenes de toda la vida editorial que tuvo la familia Casasola. Entonces también don Gustavo Casasola, nieto y su bisnieta, una chica que ahora es la responsable
de Editorial Casasola, Vania Casasola, fue realmente una experiencia también de mucha confianza, ¿no? Porque ella nos dejaba ver piezas históricas de un valor impresionante, ¿no? Y pues todo se daba con muchas condiciones de resguardo y atención a los documentos, pero realmente no nos conocía y nos tuvo la confianza y eso también se agradece mucho, ¿no? Es un trabajo maravilloso también, espero que el público pueda acercarse a él, ya tiene 10 años, justamente en este 2020 cumplió ya 10 años y creo que, como lo decía hace rato, lo más importante es que nos ayuda a cuestionarnos qué onda con nuestra formación histórica, pero también desde la parte institucional hace una crítica muy pertinente para esos tiempos tan oscuros en donde, como lo dices, Carlos, preferían una suavicrema gigante, multimillonaria, a realmente preocuparse y estudiar qué estaba pasando con la memoria histórica. Nos estaban mutilando. Sí, fue una pena que se haya desperdiciado el momento del centenario como un momento de reflexión sobre nuestra identidad, ¿no? Creo que se banalizó mucho toda la celebración, ¿no? Pero aún así hubo esfuerzos muy importantes a nivel institucional de grandes producciones editoriales, la producción de este documental, algunas otras películas, que de nuevo, ¿no? En los productos culturales es donde realmente está la celebración, no en la banalidad de vestir nopalitos con calcetines en la cabeza, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que las autoridades volteen a ver lo que pasó, ¿no? Y más allá de la dilapidación de discursos, de recursos y esto, hubo muchos proyectos, ¿no? Que se tomaron con mucha seriedad, ¿no? De parte del Comité del Centenario y del Bicentenario, ¿no? Doctor Pedro Salmerón es un historiador importante, ¿no? Entonces, creo que sí es importante reconocer que se hacen estos proyectos para que todos tengamos momentos de reflexión y creo que en esos momentos de reflexión también hay un deleite estético, ¿no? Estas fotografías son monumentos internacionales, ¿no? Y son monumentos internacionales que narran nuestra historia. Mariana, ¿algún comentario, alguna anécdota interesante que haya pasado en la producción de este documental tan interesante, de verdad? Bueno, pues nada más que di a luz un niño y un documental. No, bueno, creo que es muy importante destacar que muchos de nuestros documentales no habrían podido ser posibles si no tuviéramos como esa complicidad con instituciones, ¿no? O sea, hablaba Carlos del INA, también la Hemeroteca de la UNAM, la Universidad de San Luis Potosí, o sea, como que siempre, gracias a ellos, y a que dejan a un lado esta situación de que sí hay que pagar derechos o no hay que pagar derechos, sobre el uso de las imágenes, ellos nos ayudan y nos arropan para poder terminar nuestros documentales, ¿no? Utilizar esas imágenes que finalmente son parte de la sociedad mexicana y que pocas veces tenemos la oportunidad de verlos. En este tipo de trabajos, pues les damos luz, ¿no? Les damos vida para que continúen. Entonces sí es muy importante y que siempre hemos tenido el apoyo de todas estas instituciones del gobierno que nos facilitan nuestras locuras que se nos ocurre hacer, ¿no? Como proyectos de vida. Vamos a mandar un saludo aprovechando el contexto de este tema tan importante a todos nuestros amigos de la Fototeca Nacional, a los investigadores, a los técnicos, a los conservadores, por supuesto también a Juan Carlos, un saludo y un abrazo, colega, en particular a Daniel Escorza, a Marignacia, que es gente dedicada y apasionada por lo que hacen, y que Daniel Escorza es un especialista justamente del tema de Víctor Agustín Casasola, ya ha estado con nosotros en el Museo Archivo de la Fotografía presentando parte de su trabajo editorial, y también próximamente lo veremos en otro trabajo documental que por ahí ya nos platicarán. Y bueno, pues nos vamos con una última cápsula. Este es un estreno mundial.
para todos los internautas que están viendo este conversatorio, que ya son más de 75 internautas en todo el mundo viendo el conversatorio. Este es un estreno mundial. Vamos a verlo y después les platicamos de qué va. Adelante, Mónica, por favor. El destino es lo único que nos acompaña desde el primero hasta el último de nuestros días. La voluntad también. Porque vivo lo llevaren. Vivo lo llevaren. Cuando el presidente ordenó que me fusilaran, y bueno, y con Héctor realmente empecé de cero. Técnicamente no sabía nada. Quien realmente me enseñó las bases ya fue María García. Fotopress fue mi hogar. A la calle se llega. Desde la calle se llama. A la calle llegan así los alaridos que una vez fueron demandas. Las demandas que una vez fueron voces. Las voces que siempre son murmullos. No podemos calcular en este momento Cada una de las fotografías cuentan historias de miles de mujeres, hombres, niños y ancianos. Luchan por una vida con dignidad y equilibrio social, por un México para todos. Ese es el valor de cada imagen, como memoria de nuestra esperanza. Estamos en el Museo Archivo de la Fotografía, estreno mundial, Marco Antonio Cruz, fotógrafo. Para todos los que nos están viendo, vamos a leer algunos de los saludos, algunos de los comentarios. Rogelio Calderón, desde Real del Monte, desde un lugar extraño llamado La Vizcaína, dice: saludos, felicidades y un enorme trabajo que han realizado en todos estos años. Ander Franco dice: saludos desde el estado de Morelos. José Lopegón, saludos, interesante trabajo. Saludos desde Coyoacán. Edgar Alejandre Pérez dice: saludos a los tres. Saludos desde territorio purépecha. Ya te vamos a caer por allá, mi querido Edgar, para hacer una segunda parte de Heréndira. Dice Antoni Collado: éxito para sus próximos proyectos, Carlos y Mariana. Florentino Montalvo: excelente trabajo, saludos a los dos desde Querétaro. La Vieja Indecente: ¿en qué plataforma podemos ver sus materiales? Vamos apuntando ahí las preguntas, chicas, para ahorita pasarlas. Silvana Pedraza, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Carlos Rodrigo y Mariana, tu tierra, Carlos, de raíz. Elsa Medina: felicidades y saludos. Importante mantener la memoria viva. Claro que sí, querida Elsa, estuviste recientemente en la exposición Solo Mujeres en el marco del 50 aniversario del Metro. Un abrazo, querida Elsa. Después tenemos a Rocío Romero: besos, hermana. José Lopegón: gracias, Daniel, felicidades por el trabajo que realizan desde el MAF. Muchísimas gracias, es un equipo comprometido, un equipo sólido y un equipo que está dándole con todo desde el primer día de la contingencia. Tenemos también a May Suárez, saludos desde Tonalá, Chiapas. Arita García: sigan con estos proyectos compartiendo
todos sus conocimientos, todas sus experiencias. Eduardo Montes de Oca, Carlos y Mariana, muchas felicidades por este documental. Emanuel Alarcón Olvera, excelente, saludos, Emanuel. Jacqueline Tutzicay, excelente contenido, gracias por tan buen trabajo. Carla Pedraza Rojo, Carlos Rodrigo, felicidades a ti y a Mariana, todo el éxito para ustedes. Denny Castillo, Héctor García, y bueno, un montón de comentarios que por falta de tiempo ya no vamos a poder leer, pero les pido por favor, queridos directores y productores de Inéditas, que se den a la tarea de responderlos. Y ahora sí, sin más, platícanos de este estreno, de este primer acercamiento a lo que se avecina. Por favor, va a ser increíble ver este documental. Adelante, Mariana. Pues Marco Antonio Cruz es un fotógrafo que nosotros admiramos mucho y que pues es muy importante hacer un documental sobre él, sobre todo sobre su obra, ¿no? Entonces, en este momento este documental, y por eso decimos que es como una premiere del próximo documental que tenemos en mente, que es sobre este fotógrafo, estamos apenas en etapa de desarrollo y estamos trabajando muy directamente con él para llevarlo a un buen término y poder conseguir el financiamiento que es para terminar todos los proyectos, ¿no? Marco Antonio Cruz es un fotógrafo muy cercano a Inéditas Films. Lo admiramos y lo respetamos y consideramos que este tipo de proyectos, o bueno, como productora yo considero que este tipo de proyectos tienen que seguir viéndose. Hay una lista interminable de fotógrafos mexicanos que son, si bien no son como de la vieja escuela, ¿no? Más bien son de la vieja escuela, no son como, son de la vieja escuela, y no llegan, están llegando como tarde a esta parte digital. Entonces, sí creo que es muy importante rescatar el trabajo de cada uno de ellos. Es algo que a mí me motiva y me mueve muchísimo a continuar haciendo documentales sobre fotógrafos como Andrés García, como Elsa Medina, como Mata, que bueno, él ya está más digital, ¿no? Como Enrique Villaseñor, como Patti Aridgis, ¿no? O sea, este trabajo que no se pierda, que no se quede atrás, que las nuevas generaciones conozcan lo que ellos han avanzado y lo que ellos han hecho y que han abierto la brecha para que todas estas nuevas generaciones de fotoperiodistas estén donde están ahora, ¿no? Entonces, este documental de Marco Antonio Cruz es el inicio, espero, de una serie de documentales que queremos hacer sobre todos los fotógrafos que nosotros admiramos personalmente y que consideramos que su obra tiene que salir adelante, ¿no? Entonces es un placer presentar las primeras imágenes de este documental y que espero que para el 2022 o 2021, finales de 2021, estemos estrenándolo. Va a ser un trabajo fascinante y de una vez que quede registrado, uno de los estrenos tiene que ser en el Museo Archivo de la Fotografía. Por favor, Carlos, Mariana. Claro, así será, por supuesto. Te escuchamos, Carlos. Adelante, platícanos qué ha sido para ti dirigir este trabajo. Principalmente es una gran responsabilidad, porque estamos frente a un fotógrafo emblemático en muchos sentidos, principalmente por su gran disciplina de trabajo. A diferencia de muchos otros archivos y acervos fotográficos en los que yo he trabajado, el acervo de Marco Antonio Cruz es un espacio de laboratorio. Es una persona muy metódica que se ha encargado de resguardar no nada más sus archivos fotográficos e impresiones con las mejores condiciones químicas y técnicas posibles, que eso también es muy importante, sino que ha documentado todas las publicaciones, ensayos,
por muy pequeña que sea el timbrecito fotográfico donde aparece su trabajo, Marco lo tiene. Y tiene una copia de la publicación indexada y resguardada y puesta para poder ser investigada o objeto de análisis. Entonces, lo primero que tengo frente a mí es una obra monumental, una obra de una persona que de nuevo tuvo la confianza de facilitarnos su trabajo, pero también al mismo tiempo, dada su disciplina y el rigor con el que él hace las cosas, nos forza a poder a movernos en el mismo ámbito, ¿no? A comprender que estas imágenes no nada más son el registro de su historia de vida, son el registro de los hechos sociales más relevantes de México y son también al mismo tiempo una gran pieza plástica. Entonces, mi responsabilidad como director es darle a estas imágenes la riqueza que tienen, ¿no? Que en el cine no utilizarlas como una ilustración de un contexto, no, estas piezas son el tuétano, son la parte esencial de un discurso cinematográfico, porque ya tienen una construcción semántica detrás muy compleja. Todos estos autores con los que hemos trabajado son gente que utiliza el lenguaje fotográfico de una manera extraordinaria. En este caso, el lenguaje de la fotografía documental y la fotografía periodística, ¿no? Entonces, Marco es uno de los últimos autores que maneja los formatos análogos, los acervos químicos, ¿no? Y que ve en los procesos argénticos, ¿no? Una forma de dejar un resguardo permanente y tangible de la historia. Entonces, sí es principalmente para mí una gran responsabilidad. Y después viene un proceso de deleite y aprendizaje, porque yo estoy aquí para que me sigan regañando, así como me regañaba Héctor García, ¿no? Yo espero que ahora me regañe el Marco y me explique qué es lo que tengo que voltear a ver con mi cámara, ¿no? Porque básicamente la propuesta que estamos haciendo de la película con Marco es no nada más ver lo que hay detrás de sus imágenes y de cómo fueron producidas y dónde fueron publicadas, sino es de registrar la atmósfera de los ensayos y de los reportajes de Marco, que son una atmósfera de opresión, de lucha social, de un discurso comprometido con la historia, de las manifestaciones en contra del poder. Entonces, Marco es una persona ideológicamente comprometida con sus ideales, con los ideales de la izquierda, una izquierda muy reflexiva, fue militante incluso del Partido Comunista, y desde esa militancia es que él empieza a trabajar. Entonces, ahorita nosotros estamos en un proceso de contextualización histórica de esta obra, ¿no? De entender bien el momento histórico que le tocó vivir y registrar a Marco Antonio Cruz para poder acercarnos a él y poder acercarnos a su trabajo. Sí es una gran responsabilidad porque estamos ante uno de los grandes cronistas de nuestra historia, ¿no? No hay forma de poder contener la emoción que me da que antes de que empezara la pandemia, Marco llegó y hizo un trabajo excepcional de síntesis de su acervo en imágenes que nos facilitó para que fuéramos nosotros haciendo parte de esta investigación. Y no nada más se limitó a pasarnos un disco duro con imágenes, no. Nos elaboró una serie de videos y de explicaciones de cada uno de esos elementos, lo cual te habla de una disciplina y un rigor, ¿no?, que tiene él para con su trabajo, para con la difusión. Marco es una persona del Renacimiento en el siglo XXI. Marco es una persona que al mismo tiempo que es el máster de laboratorio, coordina fotografía en proceso y al mismo tiempo es un extraordinario ciclista que recorre todos los días la Ciudad de México para moverse con agilidad. Entonces, estamos hablando de una persona que incluso es capaz de programar una página web, ¿no? Desde cero, desde empezar con el código, ¿no? Y todo buscando promover y hacer fotografía. Entonces, sí es de un tamaño de creador que, bueno, pues tenemos que aprovechar y que promover y que aplaudir y sobre todo entender que ese compromiso social que tienen sus imágenes es algo indispensable y es algo que no debemos de perder en la imagen fotográfica. La banalidad con la que se crean ahora las imágenes nos hace creer que la fotografía no es capaz de transformar contextos. No, yo creo que la fuerza es el compromiso personal del creador, ¿no? Y eso es algo que nosotros vamos a hacer mucho énfasis en Marco. Más allá del contexto de creación,
su compromiso para con su trabajo y su compromiso para narrar la historia de nuestro país, más allá de la publicación de las imágenes o su difusión, pues es indispensable. Y creo que, de nuevo, yo estoy aquí para aprender de su compromiso con el documental, de su compromiso con las personas que ha registrado, con la seriedad con la que se enfrenta a los temas documentales. Entonces, bueno, pues estamos frente a un Garbanzo de la libra de la creación en este momento, porque él sigue creando y él sigue trabajando todos los días, ¿no? Sin duda alguna va a ser un trabajo increíble como todos los que ya han realizado. Ya lo veíamos desde el 2007 en la foto, es la foto acompañando al propio Héctor García, que seguramente mucho heredó de este creador increíble. Y bueno, pues vamos a estar esperando, vamos a estar siguiendo también muy de cerca este trabajo y como ya lo decía Mariana, aquí se tiene que comprometer también el público, los espectadores, los internautas a los que les interesa este cruce, esta línea tan invisible entre el cine y la fotografía, los archivos, para que pongan su granito de arena y este documental pueda salir a la luz, porque es un trabajo y un compromiso social de todos, tanto instituciones como también la sociedad civil. Ya no estamos en esas épocas de bonanza y ahora tenemos que colaborar y tenemos que interactuar con los creadores. Así que los invitamos a todos nuestros internautas que nos han apoyado desde el primer día de la pandemia. Seguramente Carlos, Mariana van a tener también ahí una fortaleza. Cuenten también con el Museo Archivo de la Fotografía para la realización de este trabajo y de lo que viene. Bueno, pues ha llegado la hora de irnos con las preguntas y los comentarios porque ya pasamos de la hora y media y sigue conectada 65 personas aproximadamente. ¿Qué les parece si nos vamos entonces con las primeras preguntas o si quieren abordar algo más, Mariana, del trabajo que están haciendo de Marco Antonio? No, damos pie a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, pues vámonos con una primer pregunta de Tom Mata, quien nos está viendo desde el sur de la ciudad y nos dice, ¿qué los inspira o motiva para realizar los maravillosos documentales que realizan? Bueno, yo creo que lo que más nos inspira es la riqueza visual de las imágenes y de los acervos en los que trabajamos, ¿no? Creo que la obra de Héctor García, la obra de Marco Antonio Cruz o de Agustín Víctor Casasola son icónicas y tienen una calidad estética extraordinaria. Yo me paso horas viéndolas, ¿no? Porque en ellas puedo leer fragmentos distintos de la historia, puedo leer distintas sensaciones o emociones que me produce la técnica fotográfica. Entonces, sin duda aquí lo que me motiva es mi admiración por la fotografía mexicana, ¿no? Y la calidad de los fotógrafos mexicanos, que eso sí, ¿no? Tenemos complicaciones sociales y políticas de tercer mundo, pero nuestra creación cultural siempre ha sido de primer mundo, ¿no? Y ha sido del máximo nivel, ¿no? Y bueno, esa es la principal fuente de inspiración. Saludos, Tom. Aquí hay una pregunta que nos dice Perushka Shambi, dice, ¿dónde se pueden ver sus trabajos? También Vieja Indecente pregunta, ¿dónde se pueden ver sus materiales? Bueno, pues Héctor García y Cámara Casasola se pueden ver en Filming Latino. Instantes, pues lo comenté en la sesión anterior que estamos por abrir una plataforma donde vamos a subir todos nuestros trabajos y puedan entrar y verlos. Sí, es también importante aquí hacer un comentario respecto a lo importante que es para nosotros sistematizar nuestro archivo, porque bueno, gracias, todos estos materiales no tienen fecha de caducidad. Conforme pasa el tiempo y gracias al rigor de investigación que hay detrás de ellos, ahora nosotros estamos haciendo una lectura de nuestros propios archivos, ¿no? Y nos damos cuenta que ya tenemos un acervo que tenemos que compartir para que se siga promoviendo, ¿no? Y ahora para nosotros viene la responsabilidad, como para cualquier otro archivo, de generar los materiales de divulgación
y los espacios de promoción necesarios para que las imágenes circulen. Y un poco la intención es que en una sola plataforma la gente pueda acceder a ver todos estos materiales para que pues, no tengamos complicaciones de derechos de autor y las cosas legales que hay de por medio. Pero creo que aquí lo importante también es invitar a la gente a que busque en nuestras redes sociales, ¿no? Hay una página en Facebook de Inéditas Films donde habitualmente estamos promoviendo todas las publicaciones digitales de nuestro trabajo, donde también está presente los proyectos que estamos desarrollando, aparte de tener cercanía con la fotografía, tenemos cercanía con otros procesos de investigación, ¿no? Entonces, si nos siguen en redes sociales, ahí pueden enterarse de cuándo va a estar lista nuestra plataforma, que básicamente es un sitio de internet donde van a poder entrar y ver todo nuestro material, ¿no? Hay una inquietud muy grande, Mariana, porque nos platiques, así aunque sea muy brevemente, sobre esta película que estuvo estrenada el año pasado y que para los que han visto el tráiler realmente toca un tema muy intenso que es el cáncer y cómo enfrentarlo. Estamos hablando de La ira o El Seol, dirigida ni más ni menos que por Juan Mora Cadlet. Para que conozca el público también un poquito de estos trabajos que han hecho en paralelo a todo lo que ya hablamos. Por favor, Mariana. Bueno, La ira o El Seol es una película compleja. Como bien lo dices, es dirigida por Juan Mora, que es un maestro muy importante y un referente en el cine nacional. Es una película que es un híbrido entre documental y ficción. Y es la experiencia de Juan Mora, de él hace más o menos como 22 o 23 años, tuvo un cáncer muy agresivo y cuenta en esta película su experiencia de cómo sobrevive al cáncer. Para él, el cáncer no es una condena de muerte, es al contrario, fue su maestro, fue una forma de regresar a la vida. Entonces, esta película tiene también un lenguaje muy complejo porque dentro de la narrativa, de hablar sobre su vivencia, mezcla dos historias que él desarrolló mientras se estaba recuperando del cáncer. Cuando estaba entre las quimios y entre los doctores y toda su vivencia, él desarrolla dos historias, una es fantástica y la otra es de suspenso y de terror. Y dentro de estas historias maneja un lenguaje utilizando una animación, ¿no? Cómo sería sus visualizaciones que él hacía en ese momento para recuperarse del cáncer, las traslada en este lenguaje de animación. Es una película muy personal, muy autoral, que estrenamos el año pasado, el 15 de agosto, el día del cine nacional y de mi cumpleaños. Y también hicimos la distribución de forma independiente. Como, bueno, es referente y como lo comenté en la sesión pasada, nosotros como productores independientes siempre tenemos esta situación de cómo distribuir nuestros proyectos. Entonces, últimamente, pues hemos decidido nosotros tomar la batuta y hacer nuestra distribución pequeña o grande o como sea, y la vamos llevando nuestras películas a las sedes que consideramos y que pedimos y que hablamos y que no las aceptan. Entonces, esta película tuvo una aceptación muy importante. Estuvimos 8 semanas en Cineteca Nacional, estuvimos 4 semanas en Filmoteca y así en varias sedes. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ganamos un premio en el Festival Internacional de Michoacán en Apatzingán, y es muy probable que tengamos una función para el siguiente año, y si nos siguen en las redes estaremos diciéndoles dónde será esta función. Esta película la pueden ver y la pueden rentar y descargar en la página erendiraproducciones.com.mx y ahí está disponible, la pueden seguir viendo y nos apoyan como
productores independientes. Muy importante apoyar las producciones independientes, autogestivas, por todo lo que ya comentaron nuestros queridos amigos. Ahorita nuestra compañera de redes, Mónica Cruz, quien está en los controles, va a poner el link que acaba de decir Mariana y también algunos links que están relacionados con el trabajo del que nos han platicado. Y para ti, Carlos, también tenemos una pregunta. Queremos que nos cuentes igual de manera muy, muy breve, ¿qué es Tlalocan? ¿Y cómo va? Va muy bien, estamos muy contentos. Tlalocan es nuestra experiencia de trabajo más compleja en la que hemos estado involucrado. Es un proyecto de un documental arqueológico, es un proyecto de investigación que encabeza un genio de la arqueología internacional que se llama Sergio Gómez, un investigador muy importante dentro del INAH, que es el responsable del cuidado y el resguardo del templo de la serpiente emplumada en la ciudadela de Teotihuacán. Y en octubre de 2003, las fuertes lluvias inundaron la plaza, y cuando desaguaron la plaza, descubrieron un túnel debajo del templo de la serpiente emplumada. Este túnel ha sido uno de los espacios que más han transformado la forma que se interpretan los pueblos de Mesoamérica. Es un descubrimiento arqueológico multipremiado y que a nosotros nos llegó como un regalo. A nosotros nos convocó en un momento de crisis un productor que tenía un problema de salud y que no iba a poder continuar con su labor. Nos convocó a continuar con este proyecto que no tenía recursos, no tenía más que una importancia de documentar un hecho histórico, ¿no?, de la investigación arqueológica más importante en México de los últimos 20 años. Entonces nosotros decidimos tomar el lugar que tenía Pastor Ojeda, ¿no?, una persona que falleció y que nos encaminó hacia el inframundo teotihuacano, donde produjimos una extraordinaria película de la mano de un extraordinario investigador. Entonces es mi tercer largometraje. Es una película en coproducción con Heréndira Producciones, con el INAH, con los investigadores de Teotihuacán, y que ahorita pues acaba de ganar un pequeño reconocimiento de una cátedra Carlos Velo de TV UNAM, que próximamente podremos, nos invitaron a participar en unas clases junto a Nicolás Echeverría y Everardo González, y está empezando a dar sus primeras muestras públicas. Nos quisimos, así como se congeló el mundo, el documental Tlalocan, no quisimos hacer toda la promoción, sino hasta tener todo el tiempo liberado, que haya pasado esta pandemia, para realmente poderle hacer la promoción adecuada, ¿no? Y poder presentarlo con bombo y platillo, porque pues es otro gran proyecto que nos llegó, ¿no? Y que parte también de una investigación muy profunda y de un proceso bibliográfico tremendo, ¿no?, que es también indispensable. No vas a entrevistar a un arqueólogo de ese nivel, ¿no?, sin tener una idea de arqueología. Y bueno, yo estudié comunicación audiovisual, ¿no?, arqueología, entonces fue un proyecto que requirió muchas horas de estudio y estar atento a las publicaciones del arqueólogo, ¿no?, y entender que, bueno, pues la arqueología, pues esta historia se empezó a contar hace 2000 años y yo nada más estuve presente en los últimos 8 años. El arqueólogo lleva presente en los últimos 25 años y todavía falta mucho por descubrir de Teotihuacán. Impresionantes trabajos los que nos están compartiendo. Ya estamos cerrando este conversatorio. Vamos a leer unas últimas participaciones de los internautas. Dice Roman Polainas, qué chingón foto del crew. Héctor BJ, qué buena onda. Un fuerte abrazo a todos. También saludos a Miguel, el Wise. Madaí Suárez, saludos, felicidades Carlos y Mariana, que sigan los éxitos.
Tenemos también a Javier Morales Hernández. ¡Wow! Tengo un acervo de fotografía. Y siguen las felicitaciones, Dulce María Vargas Rojo. El contexto fotográfico del que habla Rodrigo casi no se observa, pero es tan interesante. Javier Morales dice, Teo Hernández, y ahora que se han ido los neoliberales, quisiera compartirles mi archivo, son miles de fotografías y un par de centenas de filmes. Adelante, compártenoslos, por favor, espero que nos mandes un mensaje. Dulce María Vargas dice, muchas gracias por dedicar su tiempo a este gran trabajo de investigación y compartirlo. Gracias, prima. Mar Suárez se despide, saludos desde Oaxaca, interesante información. Y bueno, sigue habiendo comentarios. Salo Bit, saludos desde la Bella Airosa. Ángel García, nuestro gran amigo de la Fototeca Nacional, un abrazo, Ángel. Marta Espinosa, excelente, lo único que nos puede salvar es el arte y la cultura, así es. Saludos, Karina Tapia desde Chiapas, excelentes trabajos y experiencias a través de una cámara, así es. Hilda Rojo, impresionante trabajo siempre. Gracias por compartir, Mariana y Carlos. Muchísimas gracias a ti, Hilda, por vernos. Fernández Márquez, felicidades, tíos, los amo. Y aquí hay una pregunta ya para ir despidiéndonos, por favor. Dice, ya la contestó un poco Mariana, pero bueno, nos dice, ¿cuál será su mayor reto en la creación del documental? Supongo que nos habla, porque esta pregunta llegó cuando estábamos hablando de Marco Antonio, entonces, si gustan enmarcarla en eso. Bueno, yo creo que en este momento el mayor reto para hacer un documental es justamente hacer un documental sobre fotografía, sobre música, sobre todo lo que no tiene que ver tanto con contextos sociales, ¿no? Hay como una línea muy directa últimamente que es muy importante, o sea, no estoy demeritando el trabajo de los demás compañeros documentalistas, pero como que en este momento todo son situaciones sociales, situaciones, conflictos, ¿no? Y dejan a un lado toda esta parte que enriquece también nuestra cultura, que son los fotógrafos, o que pueden ser marimbistas, o que pueden ser artistas, que son documentales, que también son muy importantes y que no se deben de perder, ¿no? Que no se debe quedar atrás ese discurso. No todo es una cuestión social, sí sabemos que es muy importante hacer sobre Ayotzinapa, sobre todas las masacres y sobre todas las cuestiones que está viviendo nuestro país o que vivió y que no se han podido solucionar o dar una respuesta correcta. Estos documentales también son parte de nuestra cultura y son muy importantes que se sigan apoyando. Creo que ese es el reto ahorita. Claro que sí, y una última pregunta para Carlos, que aquí también nos ponían, dice Marta Espinosa, ¿se educa el ojo para leer la foto? Si la foto está bien hecha, si la foto fue pensada, la foto nos transmite de forma directa, sin tener muchas mediaciones de parte de la persona que la recibe en el ojo. Sin embargo, si queremos apreciar toda la riqueza discursiva de esa imagen, es muy importante formar el ojo, pero no es una cuestión de agilidad o de habilidad visual, sino de comprensión del contexto de creación. Es muy importante que el ojo tenga un razonamiento crítico respecto a la imagen que se está produciendo. Entonces, la fotografía tiene una capacidad de comunicarnos de forma directa los objetos que vemos y reconocemos en ella, pero si queremos tener una lectura un poco más profunda, es indispensable educar el ojo, el criterio con el que vamos a leer las imágenes. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido de verdad una noche muy rica.
una noche cálida. Hemos conocido trabajos, ya ustedes lo vieron, con una calidad impresionante, trabajos que nos hacen reflexionar en torno a nuestra memoria visual, al trabajo que dejan grandes fotógrafos, tanto los que ya se han ido, como es el caso de Héctor García o los Casasola, pero también trabajos que están calentándose, que están cocinándose, como es el caso de Marco Antonio Cruz, que no olvidemos es Premio Internacional de Fotografía y actual editor de prensa de Proceso, de la agencia de Proceso. Entonces, no me queda más que darles las gracias, Mariana, Carlos. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nuestro público, con nuestros amigos, con los amantes del cine y la fotografía, estos trabajos tan necesarios en esta sociedad, tan imprescindibles para reflexionar en torno al patrimonio fotográfico. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y pues salud por lo que están haciendo y por lo que viene, y también salud, como lo dijimos en la presentación de la revista Cuarto Oscuro en el Museo Archivo de la Fotografía a inicios de este año, cuando nadie sabía que nos íbamos a tener que resguardar en nuestras casas y proteger unos a otros. Se está preparando también un trabajo con el Museo Archivo de la Fotografía, que ya será motivo de otro conversatorio, y que estamos ahí también poniendo la carne al asador. Hemos tomado una pausa por la pandemia, pero el siguiente año continuaremos con esta producción. ¿No es así, Carlos? Sí, sin duda, mi placer de andar de chismoso en estos espacios de resguardo me llevó a acercarme al MAF. Yo al MAF le tengo mucho cariño porque es un espacio icónico de la Ciudad de México, el museo, pero el acervo fotográfico que está ahí me parece que es extraordinario, ¿no? Que alguien se haya tomado la molestia de resguardar un archivo de comunicación social e institucional con un valor histórico como el del MAF, me parece que es un caso emblemático también de un acervo. Y el proyecto que estuvimos desarrollando en torno a los 50 años del metro y las repercusiones que tuvo esta exposición, pues bueno, nos atravesó en medio de la pandemia, pero tuvimos quizá uno de los últimos viajes en metro antes de la pandemia, ¿no? Y tuvimos mucha suerte porque anduvimos de aquí para allá y no nos pasó nada, ¿no? Y bueno, ahí quedó ese último registro del metro antes de esta nueva normalidad, ¿no? Y queda pendiente todavía conocer a detalle todo el trabajo que desarrollan tus investigadores y las personas que están trabajando ahí contigo, que son también especialistas. Eduardo Ancira es un conocedor del acervo que tiene ahí, que casi de memoria ya conoce todos los millones de negativos que tienen ahí, ¿no? Entonces, igual, toda la gente que colabora contigo y que nos ayudó para este conversatorio, muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a los chicos de Jóvenes Construyendo un Futuro que tanto apoyan al Museo MAF, ¿no? Y a Moni y a todos los involucrados, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, chicos del Museo Archivo, gracias por hacer posible este trabajo, gracias también al hermoso público que nos ha estado siguiendo, y no dejen de darle like a nuestra página. Acuérdense que estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, recientemente inauguramos nuestro canal de YouTube, y también denle like, por supuesto, a la página que ya comentaba Mariana, de Inéditas Films, porque ahí van ustedes a ver el avance de estos trabajos, y también pueden contactarse directamente con los directores de esta casa productora. No dejen de apoyar al cine nacional, no dejen de apoyar los trabajos independientes, que son trabajos hechos con el corazón, con mucho esfuerzo y con muy pocos recursos, hay que recordarlo. Y por supuesto, aquí les tenemos siempre la casa abierta, Carlos, Mariana, para lo que quieran compartirnos. Cuando ya se puedan hacer eventos en público,
por supuesto que los invitamos a presentar en directo con el público del MAF alguno de estos documentales relacionados con los archivos fílmicos. Encantado, muchas gracias por supuesto. Y muchas gracias a todos los que se tomaron la atención de vernos. Gracias a toda nuestra familia y gracias a todos los que compartieron esta linda noche con nosotros. No nos llovió tanto. O bueno, aquí en la Buenavista, Cuepopan, no llovió tanto. Estamos cerrando con 58 personas conectadas en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos, en los diversos estados y latitudes de nuestro querido y hermoso México. Y antes de despedirnos, quiero dar un aviso parroquial. El próximo miércoles 30 vamos a tener la noche de museos del mes de septiembre. Y se trata de un estreno mundial, como los que estamos ya acostumbrándonos a dar. Se trata de la presentación de la trilogía Alma, Cuerpo y Corazón, cuando el alma, el cuerpo y el corazón se juntan a través de una fotografía de nuestro querido Edgar Estrada, escritor y productor de esta trilogía. Son microteatros, tres obras en una, y con la dirección, ni más ni menos, Carlos y Mariana, de la actriz Aleida Gallardo. Participan Ana Cooper, Laura de Ita, Diego Ceguera y Alejandro Belmonte. Es de verdad una trilogía súper interesante porque está basada en una investigación en archivos que tienen que ver con la Inquisición, que están resguardados en el Archivo General de la Nación. Y bueno, pues la invitación está abierta, es el próximo miércoles 30 a las 8 de la noche. Conéctense en las redes del Museo Archivo de la Fotografía. Hemos puesto pues mucho empeño en la producción de esta puesta en escena y ahí los esperamos, Carlos, Mariana y a todo nuestro público. ¿Cómo no? Ahí nos vemos, ¿cómo no? Gracias, Daniel. Y a participar a todos los conversatorios que han organizado, han estado buenísimos. Muchísimas gracias. Y pues sin más, nos tenemos que ir. No dejen de seguirnos y que pasen una excelente y maravillosa noche. Busquen los documentales, por favor, de Inéditas Films y de Heréndira Producciones. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Saludos. Gracias.